En la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz con jubiloso. Un contraste entre los sacrificios del tiempo de la ley, del sistema de la ley, y los sacrificios del sistema cristiano. Bajo el sistema de la ley, el cuerpo sacrificado de los animales tuvo que morir. Pero este sacrificio vive. Es un sacrificio vivo. Y en realidad, el vivir conforme a la voluntad de Dios es el sacrificio que uno ofrece a Dios. Morimos definitivamente. La Biblia dice que nosotros somos crucificados juntamente con Cristo. Pero morimos no físicamente, sino que morimos a nuestra propia voluntad y al modo de vivir que sigue al mundo. Gálatas 6 y el versículo 14. Presentamos el cuerpo como una ofrenda a Dios. Se trata de un acto consciente, una decisión que nosotros hacemos, un pensamiento directo. Señor, te ofrezco mi vida hoy como sacrificio vivo para glorificar tu nombre. Hay muchos textos que hablan de esta responsabilidad y de ejemplos de lo mismo. Pero aquí mismo en Romanos, en el capítulo 6, estudiamos bastante acerca del hecho de que nosotros antes presentábamos nuestros miembros, los miembros de nuestro cuerpo, al pecado como instrumentos de iniquidad, y que ahora nosotros nos presentamos a nosotros mismos como vivos de entre los muertos, y nuestro cuerpo, nuestros miembros, los presentamos a Dios como instrumentos de justicia. Romanos capítulo 6, versículos 11 al 14. Y luego en el versículo 19 dice así: Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros, para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Este sacrificio vivo también en este texto se describe como santo. La palabra santo significa literalmente apartado o apartado de lo común y dedicado para un uso especial. Así se utiliza en la Biblia la palabra santo. Pero en este contexto específico es una vida apartada del pecado y entregada exclusivamente a Dios. También este sacrificio debe ser un sacrificio que es agradable a Dios, y es agradable a Dios cuando es un sacrificio vivo, santo. Solamente esta clase de sacrificio agrada a Dios. Luego queremos notar algo muy interesante en esta descripción de la ofrenda del cuerpo del cristiano a Dios. Y es que el apóstol Pablo dice que esto es vuestro culto racional. Cuando el cristiano, por causa del gran amor que Dios le ha manifestado y las múltiples bendiciones que recibe por causa de la misericordia que Dios nos tiene, decide dedicar su vida, apartar su cuerpo, su vida entera, para el servicio de Dios, y se ofrece como sacrificio vivo, apartado para el Señor, conforme a la voluntad de Dios viviendo. Esto es lo que la Biblia describe como nuestro culto racional. La palabra culto en este texto no se refiere a los actos de adoración efectuados en una reunión religiosa, como por ejemplo cuando cantamos a Dios, cuando oramos, cuando tomamos la cena del Señor. En este contexto, culto es la vida entera del cristiano. La palabra en sí, la palabra culto, del griego latrea, significa la adoración, o sea, el servicio religioso que el adorador ofrece al Creador. Esta palabra está en muchos textos del
Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Romanos capítulo 9, versículo 4, también en Hebreos 9, se refiere específicamente a los sacrificios y demás actos de adoración ofrecidos en el templo de los judíos. En Hebreos 9:1, por ejemplo, dice la Escritura: ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. El antiguo pacto tenía sus ordenanzas, sus órdenes divinas en cuanto al culto. En el versículo 6 dice: y así dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, hablando de las dos partes del tabernáculo, el lugar santo y el santísimo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Entraban los sacerdotes mañana y tarde para ofrecer sacrificio a Dios en ese lugar. Un culto, el oficio del culto que ellos estaban ofreciendo. En Lucas capítulo 2, la Biblia habla de Ana, una profetisa. Y esta mujer era viuda, según el versículo 37, hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo, haciendo culto, es la palabra, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Así que en este texto, el culto se relaciona con oraciones y ayunos. En Hechos capítulo 7, 42 y Romanos 1:25 se aplica a los sacrificios ofrecidos a ídolos, el culto a ídolos. En varios otros textos se trata del servicio espiritual diario que uno rinde a Dios. En Hechos 26:7 de servir continuamente, constantemente a Dios, de día y de noche. En el capítulo 27 y el versículo 23 tenemos esta declaración del apóstol: porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, a quien rindo culto. Latrea es la palabra. Hay varios versículos que lo utilizan de esta manera. Esta es la palabra culto, la adoración, el servicio religioso que el adorador ofrece al Creador. El cristiano debe reunirse para orar, cantar, tomar la cena, ofrendar y estudiar la palabra de Dios. Este modelo lo tenemos claramente establecido en el Nuevo Testamento. Dejar de congregarse es pecado, según Hebreos 10:25. No debemos dejar de congregarnos. Es evidencia de falta de fe, de falta de interés, de falta de amor, de falta de convicción, de falta de devoción. No obstante, el culto del cual habla el Nuevo Testamento no está centrado en una reunión religiosa, sino en el cuerpo del cristiano, que es templo de Dios. Debemos reunirnos. Es pecado no hacerlo. Debemos orar, cantar, tomar la cena, ofrendar y estudiar la palabra. Estoy repitiendo. Sé que estoy repitiendo porque no quiero que nadie malentienda. Estos son mandamientos. Es necesario para nuestro sustento espiritual. Es necesario para cumplir con lo que Dios desea de nosotros. Pero cuando hablamos de culto, en el sentido nuevo testamentario, en el sentido en lo cual encontramos esta palabra usada en el Nuevo Testamento, este culto no está centrado en la reunión de la iglesia. Este culto está centrado en el cuerpo del cristiano, que es templo de Dios y es algo que se ofrece día tras día. En Hebreos capítulo 13, en los versículos 15 al 16, por ejemplo, escribe el escritor a los hebreos: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, por medio de Cristo, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, y de hacer bien y de la ayuda mutua. No os olvidéis, porque de tales sacrificios
se agrada a Dios. Note que alabar a Dios, confesar el nombre de Cristo, de Dios, hacer bien al prójimo, la ayuda mutua entre cristianos, todos estos son sacrificios, todos estos son culto, todos estos son parte de la vida cotidiana del cristiano que en base a las misericordias de Dios ahora está presentando su cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. En Santiago capítulo 1, versículos 26 al 27, dice el escritor: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Note, refrenar la lengua, visitar a los huérfanos, visitar a las viudas, no participar en las inmundicias del mundo. Esta es la religión pura. Esta es la religión que agrada a Dios. Este es el culto que Dios desea de nosotros. También en Colosenses capítulo 3, en los versículos 23 al 24, encontramos esta exhortación: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. El servicio, el culto que nosotros rendimos a Dios por medio de Cristo Jesús, es el hacerlo todo de corazón como para el Señor, hacerlo todo en su servicio, todo cuanto hace el cristiano. Esto no reemplaza las reuniones de la iglesia, no libra al cristiano de la responsabilidad de reunirse cuando la iglesia está reunida, sino que es una consecuencia, una expansión de lo que es el culto que nosotros en verdad ofrecemos a Dios. El culto que agrada a Dios es un culto racional. Nuestra palabra lógico proviene de la palabra griega traducida racional. Si lo nota, lógicos, lógico. En 1 Pedro capítulo 2 y el versículo 2, esta misma palabra se traduce espiritual. Es un culto espiritual. Racional significa relativo a la razón, según el pequeño Larousse. Así que el servicio, el culto que agrada a Dios, es un servicio relacionado con la razón o la mente del cristiano y efectuado en el cuerpo del cristiano, o sea, en su vida diaria. Por lo que he podido observar, escuchar y leer, me parece que casi siempre ha habido una tendencia entre cristianos y algunos predicadores también de dar un exceso de énfasis a las reuniones de la iglesia o de dar un exceso de énfasis a la vida que uno lleva. Y ambos excesos, ambas tendencias en realidad no están de acuerdo con lo que Dios nos enseña en su palabra. La Biblia ciertamente da énfasis a lo que sucede cuando la iglesia está reunida y el propósito de estas reuniones, tanto para glorificar a Dios como también su propósito principal en cuanto a la edificación del cristiano. Pero parece que algunos cristianos tienen la idea que si se reúnen con la iglesia, si están fieles en las reuniones, que lo que sucede fuera de esta reunión ya no es parte de su devoción, de su culto, de su adoración a Dios. Lo que estamos estudiando aquí en Romanos 12:1 contradice directamente este concepto y nos presenta la importancia de ver la vida y todo cuanto hacemos cada día y cada momento del día, desde el levantarse hasta el acostarse,
como algo que ofrecemos a Dios, que nos damos al Señor, y la importancia de ser guiados por la voluntad de Dios en todo cuanto nosotros hacemos, en el trabajo, en el hogar, en el recreo, en el vestirse, en el hablar, en la crianza de los hijos, en la relación entre los esposos, en cómo nosotros manejamos nuestra relación aún con nuestra familia de origen, nuestros padres y abuelos y tíos y tías y primos y todo. En todo. Todo esto debe ser guiado por la voluntad de Dios porque es algo que ofrecemos a Dios como parte de nuestro culto racional, razonado en base, una mente basada en lo que Dios desea. Pero algunos van al otro extremo y dicen, bueno, lo único es importante entonces es cómo vivimos. Pero esto viene siendo casi una salvación en base a las obras, una santificación en base a la disciplina personal, e ignora la importancia del pueblo de Dios, de la iglesia de Dios, de las reuniones de la iglesia de Dios. Y enseguida el apóstol Pablo se dirige al asunto de la relación del cristiano, de aquel que anda por fe, de aquel que es justificado por fe y ahora dedica su vida a Dios. La relación que debe tener con la iglesia y el significado de este compromiso también. Así que debemos tratar de llegar a un balance, no un extremo ni el otro extremo, sino entender la importancia de ambas partes. El culto racional diario y también la reunión del pueblo de Dios para edificación y para glorificar en conjunto a nuestro Dios de la manera que Él nos ha ordenado. Así que eviten las tendencias extremistas, por favor, y centrémonos en la palabra de Dios. Ahora, en el versículo 2, que es también parte de lo que estamos considerando aquí en Romanos capítulo 12, en relación a Dios y nuestra relación con el Señor. Dice el texto, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nos ha hablado de presentar el cuerpo, presentar la vida como en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Pero, ¿cómo es que agradamos a Dios? ¿Cómo es que llegamos a que nuestra vida sea una vida que es agradable al Señor, que sigue la voluntad de Dios? Obviamente hay aquí un aspecto negativo y también un aspecto positivo. El negativo es no os conforméis a este siglo. Lo positivo es transformaos. Y nos dice cómo hacerlo por medio de la renovación de vuestro entendimiento, y luego nos presenta las consecuencias o el resultado y la motivación para hacerlo. No os conforméis a este siglo. Conformarse, la palabra, se refiere a formarse o tomar la forma o moldearse de acuerdo con algo. La forma, en este caso, la esquema de algo, es su apariencia, su forma externa, su forma visible. Aquí estamos hablando de conformarse, tomar la forma o la apariencia, la forma externa, la forma visible de algo. No debemos tomar la forma visible, la forma externa, la apariencia de este siglo. No debemos moldearnos de acuerdo con este siglo. Es decir, si tomamos en cuenta esta definición de la palabra, la exhortación de no conformarse a este siglo significa que Dios no quiere que la vida del cristiano tenga la apariencia, o sea, la forma visible de este siglo. La exhortación en Romanos 12, versículo 2, es que no debemos conformarnos a este siglo.
Este siglo incluye todo el tiempo desde la creación del mundo hasta el fin del mundo, y se menciona en contraste con el siglo venidero, que es la eternidad. Note, por ejemplo, en Marcos capítulo 10, versículos 29 y 30, la explicación de Jesucristo a Pedro acerca de las muchas bendiciones que van a recibir aquellos que le sirven a él con fidelidad, a pesar de los sacrificios y las dificultades implicadas en serle fiel. Respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, en este siglo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Nota, este tiempo abarca todo el tiempo en este mundo. Y el siglo venidero es la vida eterna, el tiempo de la eternidad, cuando el tiempo que nosotros conocemos haya concluido. También en Lucas capítulo 20, versículos 34 y 35. Entonces, respondiendo, Jesús les dijo: los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento. Es obvio que este siglo es el tiempo en el cual vivimos en este mundo. El otro siglo es el tiempo en el cual nosotros viviremos en el otro mundo, el mundo nuevo que Dios está creando, el mundo eterno, el mundo incorruptible. Los hijos de este siglo son aquellos que viven en este tiempo humano del mundo. Pero el contraste entre este siglo y el venidero es mucho más que tiempo o duración. La forma de vida que se basa en el carácter perverso de este siglo es lo que el cristiano tiene que evitar. Dios nos ha puesto en este siglo, pero no quiere que vivamos conforme a este siglo, sino que en contraste vivamos piadosamente. Por esta razón nos dice que no debemos conformarnos a este siglo. En Tito capítulo 2 y el versículo 12, hablando de la apariencia de la manifestación de la gracia de Dios para salvación nuestra, dice que nos enseña en el versículo 12 que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, que es la vida de este siglo, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Es decir, que nosotros vivimos en este siglo, pero no conforme a los deseos y las prácticas, la conducta de las personas que pertenecen a este siglo. En 2 Timoteo capítulo 4 y el versículo 10 nos habla de Demas, quien ha amado este mundo. Nosotros no debemos amar este siglo. No debemos permitir que el afán de este siglo ahogue la influencia de la palabra de Dios en nuestras vidas. Cristo explica la parábola del sembrador y en el 22 del capítulo 13 de Mateo dice: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Así que no debemos permitir que el afán de este siglo ahogue la influencia de la palabra. La lógica y la filosofía de este siglo no están de acuerdo con el plan divino. 1 Corintios 1:20. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Y en el capítulo 2 y el versículo 6, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen.
Así que el modo de pensar de este siglo, de este mundo en el cual nosotros estamos viviendo, no concuerda con el plan de Dios. Satanás es designado, se conoce como el Dios de este siglo. 2 Corintios 4 y el versículo 4. Pablo describe este siglo como malo. Gálatas 1:4. La corriente que lleva este siglo está de acuerdo con el diablo, según Efesios capítulo 2 y el versículo 2. Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. 2:1. Y el 2 dice, en los cuales, en los pecados, en los delitos, anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este siglo, de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, que es Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Es obvio que este siglo es perverso en su carácter porque es llevado por Satanás mismo, por el enemigo de la humanidad, el enemigo de Dios. La vida nueva en Cristo es una vida de oposición, no de conformidad, sino de oposición. Nosotros hablamos de la conformidad a una manera de vivir, a un sistema de trabajo, a una condición en la cual uno se encuentra. El cristiano no debe estar conforme con este siglo, no debe estar conforme con el sistema actual en el cual estamos nosotros viviendo, sino que debe oponerse a aquello, no debe conformarse a este sistema actual. Debe recordar que la amistad del mundo es enemistad contra Dios, y cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Santiago 4 y el versículo 4. Es nuestra responsabilidad ser luz en medio de las tinieblas de este siglo, para que seáis irreprensables y sencillos hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Filipenses capítulo 2 y el versículo 15. La diferencia entre el cristiano y aquel que no lo es debe ser notada en sus acciones. En vez de dejarnos moldear, algo que sucederá naturalmente a todo ser humano quien vive en este mundo, nosotros debemos transformarnos, algo que requiere esfuerzo y ayuda divina para lograrse. Hermanos, espero que ustedes vean que en este material que estamos estudiando ahora, acerca de no conformarse a este siglo, solamente este punto, hay mucho que predicar, mucho que enseñar al pueblo de Dios, y con mucha aplicación práctica para nuestras vidas. Usted puede tomar cada uno de estos puntos acerca de este siglo que acabamos de estudiar, que no debemos amarlo, no debemos permitir que su afán ahogue la influencia de la palabra, que su lógica, su filosofía no está de acuerdo con el plan de Dios, y con cada uno de estos puntos puede usted encontrar en el ambiente en el cual usted está viviendo ilustraciones, ejemplos específicos del carácter de este siglo, y notar cómo es diferente, cómo está en contraste con el carácter que Dios quiere que nosotros tengamos en santidad. Si nosotros queremos ofrecer culto a Dios, si queremos ofrecer el sacrificio que Dios desea, que es un sacrificio vivo, santo, que le agrada, conforme a su voluntad, es necesario aprender a no conformarse a este siglo, porque el cristiano que está conforme con este siglo y que conforma su vida al modo de pensar y actuar de este siglo, no puede ser sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Es un requisito esto para ofrecer el culto que Dios desea de nosotros. Es requisito indispensable no conformarse a este siglo. Y como decía, puntos prácticos específicos son los que usted debe sacar, y aún en una discusión en la clase
puede sacar ideas de la iglesia para que ellos comparten cómo piensa este mundo, cuál es la filosofía de este mundo que no está de acuerdo con el plan divino. Porque es necesario que estemos pensando cómo es que se manifiesta que Satanás es el Dios de este siglo, de este mundo en el cual nosotros estamos viviendo. ¿Cuál es la corriente de este siglo? Puntos prácticos. Muy importante que apliquemos prácticamente todo esto en la iglesia, en el pueblo de Dios, para que los hermanos entiendan no solamente los principios son fundamentales, deben entenderlos para saber el porqué de la aplicación, pero luego la aplicación práctica es vital para que beneficien directamente de esta enseñanza.